Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Víctor Hugo Román, de la Iglesia Bautista Torrefuerte, acá en Ciudad Obregón, Sonora. El día de hoy estamos retomando las series doctrinales que hemos estado exponiendo y toca iniciar con el tema número 3 de la serie La Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689. Y este tema 3 hace referencia a estudiar cómo está organizada la Segunda Confesión de Fe de Londres. Vamos a dividirlo en 4 sesiones, este tema 3. Hoy vamos a estar estudiando la sección 1. Para esto quiero comentar que hemos hecho uso de un libro, el cual recomendamos bastante para quienes están iniciando en esto de lo que es el estudio de las confesiones de fe, que se llama Herramientas para las Confesiones de Fe, una ayuda para el estudio de las confesiones de fe puritanas inglesas del Dr. James Reningham, que forma parte de una serie de libros que se denomina la serie Rescatando nuestra herencia confesional, que están publicados por nuestros hermanos del Legado Bautista Confesional. Son ampliamente recomendados estos libros y si alguien tiene la posibilidad de poder obtenerlos, creo que serían de gran beneficio para la congregación en donde están siendo edificados. Nosotros los estudios de acá que estamos haciendo sobre este tema, en cuanto a la estructura de la confesión, en cuanto a cómo está organizada, estamos tomando como referencia este libro que pone a nuestra disposición el doctor James Reningham por medio de Legado Bautista Confesional. Vamos a iniciar con la exposición de este tema, que espero les pueda servir de edificación, tanto para los hermanos de la iglesia con quienes ya hemos estudiado este tema, así como para aquellas personas que quizás nos están escuchando por primera vez o aquellos que nos están siguiendo constantemente en cada una de las publicaciones que hacemos en cuanto a estos videos que esperamos sean de edificación. La confesión de fe está estructurada en 4 secciones, las cuales vamos a ir viendo. En la sesión del día de hoy solamente vamos a tocar la sesión número 1, pero antes de presentar las secciones quisiera hacer un comentario. Cuando nosotros estudiamos la confesión de fe, hay que entender que es un documento histórico, es decir, no podemos verla con los ojos del contexto actual, sino tenemos que verla con los ojos del contexto en el que fue escrita para no cometer errores de interpretación. Es por eso que son necesarias estas herramientas como las que comentábamos del libro del Dr. James Reningham para no cometer estos errores de interpretación. Ese comentario quería hacerlo antes de introducirnos a las secciones. Las secciones en las que está dividida la confesión de fe es una sección primera, donde nos habla de los principios primarios, que abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Esta sección nos la presentan como el fundamento, de alguna manera, del desarrollo de nuestro sistema teológico que más adelante se va a ir desarrollando en los posteriores capítulos. Hay una sección 2 que se llama el pacto, o que se le puede denominar del pacto, que va del capítulo 7 hasta el capítulo 20. Una sección 3 que podemos denominarla la vida centrada en Dios, libertades y límites, que va desde el 21 hasta el 30. Y una sección 4 que nos habla acerca del siglo venidero, que son los últimos 2 capítulos que nos presenta la confesión, que son el 31 y el 32. 32 capítulos divididos en 4 secciones, que para su estudio tenemos que tener bien en claro que estos capítulos se estudian de forma entretejida. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los capítulos va relacionado con otro, que la confesión se lee hacia adelante y hacia atrás. Es decir, cuando tú estás exponiendo o cuando tú estás estudiando el capítulo 1, muy probablemente dentro del capítulo 6 te vas a encontrar cosas que van a hacer referencia al capítulo 1 y a lo mejor más adelante en el capítulo 20 te vas a encontrar referencias al capítulo 2, etcétera, ¿no? De esta manera. Esto es la idea de leer de forma entretejida. Una recomendación que el Dr. Reningham también nos da para leer y estudiar estas confesiones de fe es estudiarlos bajo la premisa de que el primer capítulo, ¿sí? Expone los siguientes capítulos en cada sección. Es decir, de alguna manera esto se ve más claro en la sección 2 y 3, donde el capítulo 7, ¿sí? Expone de manera muy general lo que se va a estar desarrollando en el 8
al 20. Y este mismo sistema de exposición, los reformadores, los bautistas particulares del siglo XVII, los tomaron en cada uno de los capítulos. Es decir, el capítulo 1, párrafo 1, lo presentan en algún sentido de forma muy general y después van desglosando cada uno de los demás versículos o de los más párrafos, perdón, conforme a la doctrina general enseñada en el párrafo 1. Y de esa manera te puede ayudar mucho a estudiar. Como les comentaba, el día de hoy únicamente vamos a ver la sección 1, que nos habla de los principios primarios de forma muy general. En sesiones más adelante vamos a estar estudiando cada uno de los capítulos que esperamos sean de bendición para sus vidas también, pero hoy van a ser únicamente de forma muy general para darnos una idea de cómo adentrarnos a leer y estudiar esta confesión. Para esto también recomiendo mucho la edición de lectura sacada por nuestros hermanos del Legado Bautista Confesional, misma que puedes encontrar en formato Kindle o también en formato físico. Si alguien tiene el deseo de conseguirlo, por favor contáctenos y nosotros ponemos en contacto con las personas indicadas para poder hacerles llegar estos materiales. ¿Sí? Vamos a iniciar con la sección 1, que es la que corresponde al día de hoy. Y en la sección 1 iniciamos con el capítulo 1, que es de las Sagradas Escrituras. Al capítulo 1 de las Sagradas Escrituras se le conoce como el Principium Cognoscendi, o más bien dicho en español, el principio del conocimiento. Müller nos dice que el principio cognoscendi es el principio del conocimiento o fundamento cognitivo, y este es un término que se aplica a la escritura como el principio de la teología epistemológico, sin el cual no podría haber un verdadero conocimiento de Dios y por lo tanto ningún sistema teológico. Esta es la principal razón por la cual la confesión de fe pone a las Sagradas Escrituras como el capítulo 1 y no pone, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, a Dios y la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que partiendo de lo que venga en las Sagradas Escrituras es la forma en la que nosotros vamos a poder desarrollar nuestro sistema teológico, ¿sí? Para limitar nuestros pensamientos sobre lo que queremos afirmar sobre cada una de las doctrinas que más adelante se van a estar desarrollando. Por ejemplo, si yo quiero saber quién es Dios, aunque si yo veo la revelación general que nos muestra en las obras de la creación, en la ley que muchas veces está en nuestra mente, en aquella conciencia que nos dice que está bien o que está mal, si bien es cierto, ahí yo me puedo dar una idea de lo que es Dios, pero nuestra definición real de lo que es Dios y la doctrina de Dios tiene que salir partiendo de lo que las Sagradas Escrituras nos dan y nos muestran, ya que eso es el medio que Dios estableció para revelar o hacer manifiesta su revelación especial, y lo presentamos las Sagradas Escrituras como el principio del conocimiento. En los capítulos siguientes tenemos el capítulo 2, que habla de Dios y la Santísima Trinidad, y el capítulo 3 del decreto de Dios. A esto se le conoce como el principio de Sendi, o lo que es lo mismo, el principio de ser. Es decir, hace referencia a la naturaleza de Dios. Si nosotros queremos conocer la naturaleza de Dios, tenemos que acercarnos a un estudio de estos capítulos que resumen lo que doctrinalmente la Biblia nos enseña en correspondencia a cada una de las cuestiones referentes a la naturaleza de Dios, como lo es Dios y la Santísima Trinidad y el decreto de Dios. A esto, dentro de la teología, se le conoce como la obra ad infra. ¿Qué quiere decir esto? La parte de la naturaleza de Dios que va dentro del ser de Dios, es decir, nos presentan los atributos de Dios, cuáles son esos atributos, cómo se manifiestan, cómo se van presentando en cada una de las obras de Dios, y cómo el mismo decreto de Dios parte de esos mismos atributos y de alguna manera comparte esos atributos, ¿sí? En un sentido relacionado con la propia naturaleza de Dios. Más adelante, cuando estemos exponiendo cada uno de estos capítulos, vamos a poder ver cómo se relacionan cada uno con el otro y cómo los atributos de Dios de alguna manera se ven manifestados en el decreto soberano de Dios. ¿Sí? También Müller define esto como el principio del ser o fundamento esencial. Es un término que se aplica solamente a Dios, quien es considerado el fundamento objetivo de la teología y sin el cual no podría haber ni revelación divina ni teología en ningún sentido. ¿Sí?
Si nosotros no entendemos lo que es la naturaleza de Dios, créanme que estamos siendo muy deficientes en todo lo que nosotros podamos entender conforme a las doctrinas que se puedan ir desarrollando en nuestro entendido de la Escritura. Tenemos después de esto el capítulo 4 que nos habla acerca de la creación, el capítulo 5 que nos habla acerca de la divina providencia y el capítulo 6 que nos habla del hombre y la caída y el pecado. Estos capítulos que hacen referencia a esta sección, pues se les conoce como la obra extra. Es decir, esto es la obra externa de Dios que se manifiesta, ¿sí? Como la creación manifiesta a Dios, como la divina providencia también manifiesta a Dios, y en algún sentido el del hombre, la caída y el pacto nos manifiesta ese estatus pactual bajo el que Dios está manifestando o se está teniendo comunión con los hombres en algún sentido. De esto vamos a estar estudiando más adelante. Si bien es cierto, parte de la naturaleza de Dios, como lo vimos en los capítulos anteriores, en el capítulo 2 y 3 de Dios y la Santa Trinidad y del decreto, también puede estar muy entrelazado con lo que es el capítulo 4 de la creación, el capítulo 5 de la divina providencia, y en algún sentido el entender estos capítulos nos lleva a un entendimiento correcto del capítulo 6 en cuanto a la teología pactual para poder enlazar a la sección siguiente que nos va a hablar acerca del pacto. Es por esa razón que estos son conocidos como los principios primarios, partiendo de un entendimiento de estos 6 capítulos, un entendimiento firme, bíblico y históricamente aceptable de estos 6 capítulos. Nosotros nos vamos a estar teniendo una base sobre la cual ir desarrollando las demás doctrinas también. Hay una recomendación que a mí me gustaría hacer a aquellos que están estudiando lo que es la confesión de fe. Yo les recomendaría mucho que la usen en relación con los catecismos, que estudien también de la misma manera que hemos considerado el estudio de las confesiones de fe, por considerarlas bíblicas, sí, en un sentido humano, siendo desarrolladas como documentos humanos y que no son inerrantes como la escritura, porque sabemos que solamente la escritura lo es, pero que de alguna manera sirven a nuestra vida. Y en ese sentido, creemos, mis hermanos, que los catecismos pueden ser de gran ayuda para el entendimiento. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos cómo se van desarrollando a la par. Por ejemplo, en el Catecismo Bautista tú encuentras una pregunta sobre qué es el decreto de Dios y la respuesta, parafraseándola, dice que es la manifestación de su voluntad soberana, de cómo creó todas las cosas y cómo hizo todo. Y la pregunta que le sigue hace referencia a cómo lleva a cabo Dios su decreto, y la respuesta es que Dios lo lleva a cabo a través de su divina providencia. Entonces nosotros ahí podemos ver en ese catecismo cómo la estructura se va manejando de la misma manera que la confesión, a través de desarrollar todo su desarrollo doctrinal, valga la redundancia, en cuanto al principio del conocimiento y al principio del ser, ¿sí? Y manifestando en su obra intra y en su obra ad extra. Entonces hay una relación muy íntima entre cada uno de estos. Yo les invito a que ustedes puedan estarlos estudiando de esa manera y esperando que esto sea de edificación para todos y cada uno de los que nos escuchan. Pues sin más que agregar, me despido de ustedes y esperando muy pronto poder subir la sección siguiente o el estudio siguiente, donde estaremos tocando el tema 3.2, que es la sección 2 sobre el pacto. Que tengas muy buen día, que el Señor te bendiga, y cualquier duda estamos para servirte. Puedes dejar un comentario en la bandeja de comentarios o bien contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.